Bien, hermanos, buenos días. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios que nos permite congregarnos un domingo más, de estar aquí en su casa, ¿verdad? De venir todos juntos como hijos de Dios a alabarle, a bendecirle y a ser edificados a través de su palabra. Amén. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos para este servicio de 19 de febrero. Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie Afianzando las bases del cristiano. Este es nuestro quinto tema, el cual se titula El deber de cuidar la mente. ¿Sí? El deber de cuidar la mente. Es parte de estas bases que todo cristiano debe de afianzar, debe de reafirmar, debe de apuntalar, porque son importantes dentro de nuestra vida cristiana. Y bueno, creo que en este tema del deber de cuidar la mente, creo que vamos a tener por lo menos unos 3 estudios, ¿verdad? Porque es un tema importante, es un tema delicado, es un tema que pues hay que dedicarle su tiempo para poder entender lo importante que es que nosotros protejamos nuestros pensamientos, nuestra mente. Y este primer tema, este primer estudio, ¿sí? Le vamos a titular La fuerza de los que esperan a Jehová. La fuerza de los que esperan a Jehová. Y les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 40, por favor. Isaías 40, versículo 27. Isaías 40, 27. Cuando estén listos, por favor, ya saben, me avisan un amén. Isaías 40, 27. ¿Listos? Amén. Amén. Bien, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este mismo pasaje, mis hermanos, permítanme, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, ya que creo que se entiende un poquito más el sentido de lo que dice el profeta. Escuchen, por favor, dice: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. ¿Sí? Amén. Estas palabras, mis hermanos, que acabamos de leer aquí, en verdad son fuertes y muy, pero muy serias, hermanos. ¿Por qué? Porque a nosotros, al comprender el pasaje, al examinarlo, nos daremos cuenta que el profeta está reprendiendo al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Dios lo está reprendiendo el profeta. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De su incredulidad, ¿sí? El profeta lo está reprendiendo a causa de su incredulidad. ¿Por qué? Porque no le están creyendo a Dios, ¿sí? Y estos adjetivos que utiliza el profeta para dirigirse a ellos son más que suficientes para avergonzarlos. Les dice Jacob, Israel, ¿sí? Estos adjetivos, estas palabras son sinónimos que representan al pueblo de Dios, al pueblo con quien Dios hizo su pacto, al pueblo que profesaba ser o pertenecer de una manera especial, única, diferente a Dios, ¿verdad? Es como si en estos tiempos, ¿verdad?, el profeta viniera en estos tiempos y nos dijera: a ver, cristianos, hijos de Dios, discípulos de Cristo, estos también son sinónimos que aluden a que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Al Dios que nos hizo sus promesas, que nos dio sus promesas, al Dios, son sinónimos de decir que nosotros pertenecemos de una manera especial al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Entonces, vamos a ver que este mensaje, esta exhortación o esta reprensión del profeta hacia el pueblo de Dios aplica también en todos los tiempos, tanto a ellos
como a lo largo del paso del tiempo hasta nuestros tiempos, aplica esta reprensión para todos, porque se supone que todos somos pueblo de Dios, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, hermanos, ¿sí? Quiero que veamos, entendamos la forma en cómo el profeta los reprende, ya que el profeta al reprenderlos lo hace mediante el razonamiento, mediante la forma de pensar, ya que con las preguntas que el profeta les plantea, los exhorta a reflexionar, ¿sí? Los exhorta a que ellos piensen nuevamente la manera en cómo ellos estaban expresando de Dios, la manera en cómo ellos estaban hablando de Dios. Escuchen otra vez el pasaje, escúchenlo. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Entonces, mis hermanos, como podemos observar en los versículos, el pueblo de Dios se estaba expresando de esta manera, ¿sí?, acerca de su Dios por la situación en la que ellos estaban pasando, ¿sí? Ellos se estaban de alguna manera expresando así debido a que se estaban extraviando en sus razonamientos, estaban perdiendo toda esperanza a causa de la situación o la condición por las cuales ellos estaban pasando. ¿Y qué pasaba? Que estaban concluyendo que Dios no se estaba preocupando por ellos. Ellos estaban entendiendo, diciendo, creo que a Dios no le estamos interesando, Él no está haciendo válidos nuestros derechos como hijos de Dios, como pueblos de Dios, y ellos argumentaban que Dios los estaba ignorando, ¿sí? Es como decir, ¿sabes qué? Creo que para Dios ya no existimos, no le importamos, ¿sí? Ahora, estas expresiones que ellos exclamaron acerca de Dios tienen un origen. ¿Cuál podría ser ese origen? Los afanes, los deseos, los anhelos necios que todos generamos en nuestro corazón, las preocupaciones, la ansiedad, la depresión, el miedo, ¿sí? Todas estas cosas se fueron apoderando de los corazones de los israelitas, provocando en ellos esta clase de pensamientos. Entonces, es importante que entendamos que hay que cuidar nuestra mente. ¿Y qué podemos tomar nosotros de este ejemplo para nuestro bien? ¿Sí? Que si de por sí, hermanos, ya es perjudicial tener malos pensamientos, aún más o aún peor es convertir esos pensamientos en palabras que declaren cosas en contra de Dios. ¿Sí me explico? O sea, si de por sí ya es malo tener un mal pensamiento, aún peor es que esos pensamientos se conviertan en palabras que declaren un mal en contra de Dios. A Dios no le importa. Dios no existe. Si Dios existiera esto, ¿sí? Entonces, vemos también una cosa, mis hermanos, el propósito de la reprensión, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de que el profeta los haya reprendido de esta manera? ¿Sí? El propósito no era el propósito del profeta no era que ellos se sintieran todavía más mal de lo que ya se sentían, o de terminar de hundirlos en su lamento y en su desesperación, sino todo lo contrario, ¿sí? El propósito del profeta era de que ellos volvieran en sí, o sea, de agarrarlos y decirle, oye, a ver, ¿qué te pasa? Cálmate, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Como dice el versículo 8, ¿acaso no lo sabes? ¿Qué acaso no has escuchado que el Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa? Que su inteligencia es infinita, que Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. ¿Qué no has escuchado eso? Entonces, ¿por qué estás diciendo estas palabras? Entonces, lo que el profeta quería que ellos entendieran es de que lo que ellos conocían de Dios, lo que ellos ya habían escuchado de Dios, era suficiente para silenciar, para atrapar, para ahogar, ¿sí?, esos temores, esa desconfianza, esa depresión, esas situaciones. ¿Sí me explicó? Era precisamente lo que el profeta quería hacerles, que ellos recordaran las palabras de los ancianos, recordaran las palabras de los mayores, aquellas palabras que ya se habían escrito y que venían pronunciándose de generación en generación acerca del amor, el poder, la sabiduría y la inteligencia de Dios.
¿Sí me explico? ¿Acaso no lo has oído? ¿Acaso no sabes que Dios, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, no se cansa, no se fatiga y que Él da fuerzas al cansado? ¿Sí? Sin embargo, como podemos ver en el pasaje, ellos estaban confundidos, ellos estaban extraviados en sus razonamientos debido a las situaciones que los aquejaban en ese momento, ¿verdad? Al grado de llegar a expresar semejantes palabras. A Dios no le importa, a Dios no le interesa mi situación, a Dios ya no se acuerda de mí, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas, mis hermanos, de verdad, en todo el mundo, cuántas personas no se expresan así de Dios por las situaciones que los aquejan? ¿Sí? ¿Cuántas personas, cuántas veces nosotros en algún momento de nuestra vida, por alguna situación, por alguna circunstancia que se nos haya presentado, no hemos exclamado cosas como estas, cosas semejantes? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo han hecho? ¿Sí? Tal vez por cualquier situación, tal vez porque perdiste a un ser amado, porque a lo mejor murió tu esposo, tu esposa o algún hijo, y tú en tu dolor, al no comprender la voluntad de Dios, al no comprender la situación y solamente enfocarte en la pena, llegas a expresar cosas. Si Dios me amara, ¿por qué se llevó a mi hijo? Si Dios me amara y si le importara mi dolor y mi vida, ¿por qué se llevó a mi esposa o a mi esposo? O puede ser que tuviste muchas pruebas, ¿verdad? Así una tras otra, así como dicen por ahí, te apedrearon en el rancho y ni bien salías de una prueba y venía otra. Y ya salías de esa y otra. Y sales de esa y otra. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Y de repente llegas y dices, bueno, oye, Señor, si yo realmente te importo, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo creo que a Dios no interesa nuestra situación porque mira, una tras otra, una tras otra. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí la pregunta sería, ¿por qué la gente se expresa de esa manera? ¿Por qué los que creen en Dios llegan a tener esa situación, ese tipo, esa actitud de pensar así de Dios? ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿Cuál será el origen de estos pensamientos si decimos que creemos en Dios? Entonces vamos a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de entender esto. Entonces, el versículo 28, repetimos, al 30 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Bueno, en primer lugar, hermanos, hay algo muy importante que debemos entender, ¿sí? Y debemos de comprender bien. Y es algo que nos está revelando el Espíritu Santo. Y es de que todas las personas, absolutamente todos, así como todas las cosas que existen en este mundo, están sujetas a cambios. ¿Sí? Todos nosotros estamos sujetos a cambios, estamos sujetos a irnos deteriorando. Es decir, conforme pasa el tiempo, tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos ya no van siendo el mismo. ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo. ¿Sí? Las cosas, la materia, ¿verdad? va cambiando, se va corrompiendo, va empeorando su estado. Y estas son leyes naturales, son leyes físicas pues que rigen el estado natural de la materia. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, a diferencia o dejando a un lado a Francisco que está muy chavo, yo creo que la mayoría de nosotros podemos entender que nuestra resistencia física ya no es la misma que hace 20 años. ¿Sí o no? O sea, la verdad, hace 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Yo cuando tenía 15, 16, 17 años, recuerdo que en un día podía jugar 2 o 3 partidos de fútbol y todavía me terminaba y todavía me sentía con energía, ¿verdad? Así bien. Ahorita me meto a jugar fútbol y aguas, preparen la camilla y el oxígeno porque a los 30 minutos me caigo, de verdad. ¿Por qué? Porque la resistencia física ya no es la misma. Agarra una foto tuya de hace 15, de hace 10 años y mírate en el espejo con tu foto así y ve la diferencia. ¿Sí? La piel ya no es la misma, o sea, ya vas a notar muchos cambios en las facciones de tu cara, de tu rostro.
cabello, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es el paso del tiempo, hermanos. Todos vamos cambiando y estamos sujetos a envejecer, a deteriorarnos. Por eso, como dice, los muchachos flaquean y caen, se fatigan y se cansan, ¿sí? Entonces, otra cosa que es importante y la cual tenemos que estar muy conscientes es de que, también lo que nos enseña aquí este texto, es de que Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios a quien nosotros servimos, Él no está sujeto a estos cambios, ¿sí? Él no está sujeto a este deterioro. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay cambio. Dice aquí su palabra, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, su inteligencia es infinita. Entonces, gracias que Dios, nuestro Dios, sigue siendo el mismo, y que en Él no hay variación, en nada, en nada. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué debemos de ir entendiendo y comprendiendo, hermanos? Lo siguiente: cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, es decir, cuando nos convertimos, Dios puso en nosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, correcto. Dios puso en nosotros el Espíritu Santo. Y nosotros vamos en esta vida caminando día tras día hacia la vida eterna con el Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de tener al Espíritu Santo e ir caminando todos los días con Él, nosotros no estamos exentos, o más bien estamos expuestos a combatir con algunos enemigos, con algunos adversarios. ¿Qué adversarios? Aquí nos lo dice, o nos lo da a entender: el cansancio, el desánimo, la ansiedad, el temor, la depresión, cambios hormonales, problemas emocionales y cosas parecidas a estas. Todos estamos expuestos a combatir con estos enemigos, aunque tengamos el Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, de verdad, pero mucho cuidado, porque si nosotros permitimos que nos atrapen y nos dominen la ansiedad, la depresión, el temor, el desánimo, el cansancio, estas cosas pueden obstruir nuestra vida cristiana, ¿sí? Estas cosas nos pueden desviar del camino, estas cosas nos pueden detener y no continuar más en la vida cristiana. Yo creo que todos conocemos por lo menos una persona que le ha pasado esto, ¿sí? Yo creo que todos conocemos a alguien que venía a la iglesia, se congregaba, ¿verdad? Decía tener a Cristo en su corazón, pero en algún momento, por alguna situación o situaciones que se le presentaron en su vida, descuidó, ¿verdad? Se descuidó, y el cansancio, la depresión, la ansiedad, los problemas, lo desviaron, ¿sí? Lo desviaron. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Y qué podemos hacer al respecto para combatir o resistir estos adversarios? Vamos a leer. Dice el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Dios? ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Dios? Pues que aquí tenemos la respuesta. A ver, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la clave para poder combatir la ansiedad, la depresión y todas esas cosas? Versículo 31. Los que esperan a Jehová. ¿Sí? Los que esperan a Jehová. Esa es la clave. Esa es la clave para combatir. Los que esperan a Jehová. Y la palabra esperan, mis hermanos, apúntala. Es la palabra hebrea kavá. C-A-V-A. Acento en la última, kavá. Y significa atar, ligar, juntarse. ¿Sí? Pero da la idea, o la definición de esta palabra nos da la idea de estar pegado. Pegado. Así como cuando
agarras resistor y le pones a una hoja y la pegas, o esas calcomanías que de repente pegamos así que tienen un adhesivo muy fuerte que las pegas y cuando las quieres despegar y las jalas hasta se queda pegado parte del papel, de esa manera, así, de esa forma, pegado, ¿sí? Así, eso es lo que quiere decir la palabra kabah, estar pegado a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿O qué nos está queriendo decir Dios? Escucha, que para que nosotros podamos llevar y alcanzar una vida cristiana exitosa, para que nosotros podamos experimentar las victorias que Dios nos quiere dar, necesitamos vivir unidos a Él. Necesitamos permanecer pegados a Él, conectados a Dios, porque Él es la fuente de nuestra energía. Como dice el versículo 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos vivir adheridos a Él. ¿Sí? Necesitamos estar pegados a Él. ¿Por qué? Porque Él sostiene todo con el poder de su palabra, hermanos. Porque Él es el Dios eterno, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, nos es necesario, importante, vital, así como nos es vital el oxígeno para poder vivir, porque sin oxígeno, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿verdad? Así, de esa manera, considera lo importante que es tu comunión con Cristo, porque si no, nos es tan necesario estar conectados a Dios todos los días a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Nos es vital esas dos cosas, orar y estudiar la palabra de Dios. Y no descuides, hermano, no descuidemos nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Porque si alguno descuida su comunión, si alguno se desconecta de Dios, corre el peligro de extraviarse y de terminar perdido por ahí, naufragando o en un desierto solo, ¿sí? Y al final, ¿qué va a pasar? Pues que vas a ser atrapado por la ansiedad, por la desesperación, por la frustración, por el miedo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que abandones la fe. ¿Sí? Que abandones la fe. Como les dije hace rato, yo creo que todos conocemos a una persona que le ha pasado esto, por los problemas, la desesperación, la frustración, ¿sí? Se extravió, se desconectó de Dios, perdió su comunión, descuidó su comunión, y entonces el desánimo, la frustración, la depresión, y todas estas cosas terminaron extraviándolo, y terminaron abandonando la fe y volviendo al mundo. ¿Sí? Creo que todos hemos conocido un caso de estos. ¿Sí? Terminaron apostatando de la fe. Entonces tengamos mucho cuidado, mis hermanos, de no descuidar nuestra comunión con Dios. Y también hay que estar conscientes y ser realistas de que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde la corriente de este siglo, la manera de vivir de este mundo, está tratando de arrastrarnos lejos de Dios. ¿Sí? Está tratando de que nosotros nos desconectemos, nos separemos de Dios, en donde pues, los ataques del enemigo, ¿verdad? Estos ataques que todos nos recibimos de estas huestes de maldad a través de los pensamientos, porque es así como nos atacan, a través de los pensamientos, tienen el propósito de que nosotros nos desunamos de Dios, tienen el propósito de que nosotros abandonemos a Dios, ¿sí? Pero recuerda una cosa, si tú descuidas tu comunión y permites que esos ataques o esas cosas que vienen a tu vida te desconecten de Dios y te separes de Dios, recuerda que separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Sí? Nada. Entonces, entendamos una cosa, mis hermanos, pero de verdad, entendámosla bien. ¿Sí? Que solo aquellos que mantengan una relación con Dios, solo aquellos que mantengan esa comunión con Dios, que oren, que lean, que mediten en su palabra, como le dijo Dios a Josué, que dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, solo aquellos que sepan esperar a Jehová, solo aquellos que se mantengan pegados a Dios, tendrán nuevas fuerzas. Solo aquellos. ¿Sí? Es decir,
Solo estas personas que sepan esperar en Dios tendrán las fuerzas, el vigor, el poder para resistir y sobreponerse a las depresiones, a las decepciones, a las traiciones, a las desilusiones y cualquier tragedia o sufrimiento a las cuales todos estamos expuestos y estamos rodeados, hermanos. ¿Sí? Pero solamente los que sepan esperar a Jehová. ¿Por qué? Porque los que saben esperar a Jehová comprenden que no pueden vivir la vida solos. Comprenden que no pueden llevar una vida cristiana sin el poder de Dios. ¿Sí? En Juan 16:33, si quieren acompañarme. En Juan 16:33, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dice, ¿lo tienen? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Y esta palabra aflicción también se traduce como angustias, problemas, penas, desesperación, opresión. ¿Sí? Entonces, Jesús nos dijo, a ver, tranquilos, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, angustias, problemas, penas, desesperación, presión. Cálmense, confíen en mí. Entonces, ¿quién no ha pasado por estas aflicciones, hermanos? ¿Quién no ha experimentado angustias, problemas, desesperación, penas, presión? Todo el mundo, cristianos y no cristianos, hemos experimentado estas aflicciones de la vida. Sin embargo, hay una diferencia, ¿sí? Las personas que no tienen comunión con Dios, las personas que no saben esperar a Dios, ¿sí? Que no viven pegados a Dios, ¿qué hacen? ¿Cuál es la solución del mundo? ¿Sí? Esas personas que no viven en comunión con Dios, ¿qué hacen cuando vienen las aflicciones a su vida? La desesperación, la presión. Generalmente acuden al alcohol, ¿sí? Se emborrachan, se drogan, viven de fiesta en fiesta, buscan placeres en hombres y mujeres, ¿sí? Consumen antidepresivos, etc. ¿Sí? ¿Todo para qué? Para mitigar su dolor, ¿sí? Para anestesiar su sufrimiento, para desconectarse un poco de esa realidad, de su realidad. ¿Por qué? Porque la vida para estas personas es demasiado fuerte. ¿Sí? Los problemas son demasiado grandes y pesados que no pueden soportarlos y no pueden enfrentar la vida de frente en sus 5 sentidos. Por eso necesitan escaparse de su realidad a través de todas estas cosas. Sin embargo, lamentablemente, cuando el efecto de la droga o del alcohol pasa, ¿verdad? Cuando se te pasa la cruda, cuando se te va el efecto de la droga, cuando ya se terminó la fiesta, cuando estas personas vuelven a estar en su soledad, ¿sí? Se dan cuenta y perciben que su situación ahora sí es peor, la perciben aún más cruel, más oscura y más pesada que al principio. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, estas personas se siguen hundiendo en un pozo sin fin, ¿sí? Se siguen hundiendo en esa oscuridad. Sin embargo, ¿sí? Para los que esperan en Jehová, para los que esperan a Jehová, para nosotros, no es así. Nosotros no vamos a huir de los problemas, ¿sí? Nosotros no vamos a tratar de evadir nuestra realidad por medios falsos. Al contrario, nosotros vamos a enfrentar la vida con nuevas fuerzas. Como dice el versículo 31 de Isaías, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Por cierto, si ustedes, si pueden, investiguen un poco acerca de la vida de las águilas. De verdad, ¿sí? Yo hace tiempo pues, lo hice y vamos a entender y comprender por qué Dios nos las pone como ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos esperar en Jehová. ¿Sí? Porque dependemos y reconocemos que necesitamos a Dios. ¿Qué escribió David en el Salmo 34:19? Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas los libra el Señor. En Romanos 8:35 dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo ni el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Nada nos podrá separar del amor de Dios, mis hermanos, si nosotros sabemos esperar en Jehová. ¿Sí? Si nosotros sabemos esperar en Él y conservamos nuestra comunión y cuidamos nuestra comunión, Él nos dará nuevas fuerzas. Todos los días. Todos los días. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo en este momento, hermanos? Que solo aquellos que de verdad viven en comunión con Dios, solo aquellos que de verdad saben esperar en Dios, tendrán nuevas fuerzas, nuevos ánimos y disfrutarán de la esperanza para seguir adelante en su vida cristiana, sirviendo y agradando a Dios. Solo aquellos, mis hermanos, que saben esperar en Jehová, y además, ¿sí? Por si fuera poco, para aquellas personas que saben esperar a Jehová y que reciben nuevas fuerzas, cuando lleguen las dificultades, las vamos a enfrentar con valor, ¿sí? No vamos a huir, ni vamos a tratar de escapar de los problemas, mucho menos, ¿sí? Le vamos a armar un drama a Dios, como vimos al principio, en el pasaje que estudiamos. No le vamos a armar un pancho a Dios, como lo hicieron los israelitas. No vamos a salir diciendo, el Señor no se da cuenta de mi situación, hermano. Dios no se interesa por mí, hermana. ¿Sí? Ay, a Dios no le importa mi dolor, mi sufrimiento, mi situación. Yo creo que Dios no me ama, hermano. ¿Sí? No. Si realmente tenemos y mantenemos una comunión con Dios, entonces no tendríamos por qué manifestar esta actitud, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dará su fuerza. Su fuerza. ¿Sí? La fuerza de Dios para enfrentar cualquier problema de la vida. Y ahora díganme, hermanos, si no es verdad que los problemas de la vida pues son muchos, ¿sí? Y en ocasiones son muy abrumadores, pesados, fuertes, ¿sí? A veces sentimos que no podemos ya, o sea, ¿qué hacemos, Señor? ¿Sí? Pero esto es parte, mis hermanos, del plan maravilloso de Dios para sus hijos, que nos mantengamos unidos a Él, pegados a Él, ¿sí? Para que Él renueve nuestras fuerzas, para que Él nos dé nuevos ánimos, para que nuestra esperanza la mantengamos todos los días y no tengamos miedo de nada ni de nadie, que no seamos cobardes, ¿sí? Cobardes. Acompáñenme a 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Dios no quiere hijos cobardes, ¿sí? 2 de Timoteo 1:7. Dios no quiere hijos cobardes, ni tímidos, ni mucho menos tibios. ¿Sí? Porque ¿qué hace Dios con los tibios? Exacto, amén. ¿Sí? Entonces Dios no quiere cobardes, ni tímidos, ni tibios, mis hermanos. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Y esa palabra cobardía también se traduce como timidez, temor y pavor, ¿sí? Entonces no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni de timidez, ni de temor, ni de pavor, sino ¿de qué? De poder, amor y dominio propio, ¿sí? Dominio propio. Esto, mis hermanos, nos da la idea de que una persona cobarde, de una persona que se atemoriza, una persona que se intimida y que no tiene dominio propio, es alguien que va a abandonar la lucha. ¿Sí? Es alguien que va a correr de la pelea. Es alguien que trata de huir y esconderse de los problemas. Es alguien que siempre va a tratar de renunciar o evitar sus responsabilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. ¿Sí me explico? Por ejemplo, esos hombres, esas mujeres, ¿verdad? Esos hombres, esas mujeres que por las circunstancias de la vida, ¿verdad? Por la presión, por las necesidades, por la depresión, etcétera, por cualquier cosa, abandonan a su familia, a su esposo y a sus hijos, o sea, que huyen, esas personas son cobardes. ¿Sí? Son cobardes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están huyendo de sus responsabilidades.
porque están tratando de huir de la pelea, de la lucha, de enfrentar la vida. ¿Sí? Son cobardes. ¿Sí? Entonces, para Dios es importante, mis hermanos, que todos, su pueblo, sus hijos, dominemos este sentimiento de temor, de angustia, de desesperación, de depresión, ¿sí? Que nos pueden provocar las circunstancias de la vida. ¿Sí? Por eso él que dice, Él nos dio un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio para vencer y enfrentar al mundo. ¿Sí? Para poder enfrentar al mundo. Por eso Dios nos dio su espíritu. En 1 de Juan 4:18, yo se los leo. Dice, escuchen, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Hace 8 días estuvimos hablando en el tema de los matrimonios acerca del amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto? A ver si se acuerdan. Agape. ¿Y ese amor agape, dónde proviene? De Dios. Entonces, el amor perfecto, el amor de Dios, ¿sí? Si nosotros tenemos el amor de Dios, ese amor es suficiente para echar de nosotros el miedo, el temor, ¿sí? Entonces dice, el que teme, dice, sí, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. A ver, ¿sí? Si el amor de Dios es perfecto y suficiente para echar fuera el temor, si nosotros seguimos teniendo temor, entonces es porque no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, ¿sí? O sea, es porque no nos ha caído el 20, ¿sí? O porque no le creemos a Dios, pero no hemos sido perfeccionados en su amor perfecto. Por eso seguimos teniendo este temor a la vida, a enfrentar los problemas, las circunstancias, ¿sí? Por eso no hemos llegado a tener ese dominio propio en nosotros. Pero dice aquí algo, que el que teme espera el castigo. ¿Quieres saber cuál es el castigo para los que viven en cobardía? Para los que se atreven a enfrentar, para los que no se atreven a enfrentar la vida, para los que tratan de siempre de huir de los problemas y refugiarse en vicios y perdición. ¿Quieren saber cuál es el castigo para ellos? ¿Sí o no? Sí. Apocalipsis 21:8. Vamos a leerlo. Apocalipsis 21:8. ¿Ya lo tienen? Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? A ver, aquí se nos está dando una lista de aquellas personas que tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Cuáles son las personas que encabezan esa lista? Los cobardes y los incrédulos. Los cobardes, ¿sí? Los que no se atreven a enfrentar la vida de frente, los que siempre tratan de huir a los problemas, de poner pretextos, de echarle la culpa a los demás por su situación. Esos, los cobardes y los incrédulos, los que nunca se atrevieron a creerle al 100% a Dios. ¿Sí? Los que no supieron esperar a Jehová, los que perdieron su comunión con Dios, los cobardes y los incrédulos. Entonces, ¿a Dios le importa que dominemos el temor? ¿Sí o no? Amén. Bien, a Dios le importa, pues si no, vean unos ejemplos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿No te lo he ordenado ya? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo Dios a Isaías ahí en el siguiente capítulo que estamos, capítulo 41:10? ¿Qué le dijo? Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra ¿de qué? De mi justicia, o con mi diestra victoriosa. ¿Qué escribió David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Entonces, para Dios es importante que su pueblo, que sus hijos dominen el temor, que no seamos cobardes, que enfrentemos la vida, la situación, y que cuidemos nuestra mente. ¿Sí? Ahora, fíjate, o fijémonos en la seguridad que nos brinda
Dios si nosotros nos mantenemos unidos a Él, pegados a Él. 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Vean la seguridad que Dios nos brinda si nosotros le creemos, si nosotros mantenemos esa comunión, nos mantenemos pegados a Él. ¿Listos? Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da, vean, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos da. ¿Sí? Ahí está. Dios nos da presente la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ven mis hermanos que Dios nos garantiza la victoria, nos promete la victoria si nos mantenemos unidos a Él. ¿Sí? Y ahí en 2 Corintios, cámbiale nada más, en el capítulo 2, versículo 14, Pablo nos ratifica esta promesa. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Sí? Más gracias a Dios, el cual nos lleva todo el tiempo, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, estamos entendiendo, estamos comprendiendo la importancia de cuidar la mente, la importancia de saber esperar en Dios, saber que las fuerzas que nosotros recibimos provienen de Dios, pero solamente las vamos a recibir si nosotros sabemos esperar en Él, si estamos comprendiendo también y apreciando que a Dios le deleita, porque a Dios le deleita llevarnos de victoria en victoria en Cristo Jesús. ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén. Entonces, ¿por qué a veces pensamos lo contrario? ¿Por qué a veces, si nosotros sabemos y hemos oído y hemos escuchado que Dios le gusta darnos la victoria y llevarnos de victoria en victoria, ¿por qué a veces expresamos palabras como las que expresaban el pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Por qué a veces pensamos, si tú prometiste llevarnos de victoria en victoria, ¿por qué ahorita estoy experimentando derrotas? ¿Acaso no me amas? ¿Acaso no te interesa mi situación? ¿Acaso no ves mi sufrimiento? ¿Por qué nos expresamos así? Si sabemos y hemos oído y escuchado que a Dios le interesa darnos la victoria, ¿no? Número 1, evalúa tu comunión con Dios. ¿Sí? Haz una evaluación de cómo es tu relación con Dios. ¿Sí? Número 2, posiblemente no le estás creyendo a Dios al 100%. Es decir, posiblemente no crees en las promesas de Dios al 100%. Y número 3, posiblemente no estás valorando o no estás comprendiendo el orden divino de las cosas de acuerdo al tiempo perfecto de Dios. ¿Sí? Mis hermanos, en ciertas ocasiones nos suceden cosas, ¿verdad? A todos nos pasan cosas y no entendemos por qué pasan. Y en ese momento se nos nubla el juicio, la razón, y solamente nos concentramos en el problema, en el dolor, en lo que está pasando, y no logramos comprender nada porque ya se nos nubló el juicio. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Que el justo por la fe vivirá. Entonces, una persona que vive por fe no entiende lo que está pasando en ese momento. O sea, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Pero una persona que vive por fe sigue confiando en Dios. Sigue manteniendo su comunión con Dios y le sigue creyendo a Dios, aunque no entiendo nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que aunque lo que está pasando y no lo comprende, ¿sí? En ese momento no lo entiende, sí tiene una cosa muy clara y sí entiende algo muy preciso en su mente y en su corazón, que es la confianza en que Dios le dará la victoria. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, eso, mis hermanos, es vivir por fe. Eso es vivir por fe. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo que Isaías, David, Josué y todos los hombres de fe que podemos leer en la Biblia y que conocemos, hayan visto con sus ojos y hayan palpado la victoria de Dios. ¿Sí? Porque todos los hombres que aquí nos habla en la Biblia, todos pasaron por situaciones bien difíciles, bien complicadas, que la verdad algunos de nosotros ni siquiera hemos atravesado, ¿verdad? Pero todos ellos confiaron en Dios, le creyeron en Dios, siguieron su comunión con Dios y ellos pudieron ver la victoria hecha realidad en sus vidas. ¿Sí me explicó?
Entonces, mis hermanos, yo termino con esto vamos cerrando. Yo no sé cuál sea tu situación ahorita, ¿sí? No sé por qué situación estés pasando en tu vida. Tal vez tengas problemas en tu matrimonio, tal vez tengas problemas con tus hijos, tal vez tengas problemas económicos, en tu trabajo, con tu familia. No sé cuáles sean tus problemas o tu situación que ahorita estés viviendo, ¿sí? Tal vez te encuentras desanimado, frustrado, cansado, porque ves que este mundo cada vez está más hundido en la perdición, en el pecado, y que la presión para los que queremos vivir rectamente y honestamente delante de Dios es mucha, y te estás desesperando y sientes la presión y te sientes cansado, sin fuerzas, ¿sí? Y sientes que el enemigo ya se salió con la suya. Yo no sé cómo te sientas tú en este momento ni por lo que estés pasando. Pero solamente quiero recordarte unas palabras de nuestro Señor Jesucristo y guárdalas en tu corazón. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. No tengamos miedo, hermanos, ¿sí? De la vida, de los problemas. Aprendamos a esperar a Jehová, porque Él es quien nos va a renovar las fuerzas cada mañana. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esto debe de inspirarnos y alentarnos a continuar viviendo para Cristo. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este consejo, esta exhortación y esta reprensión, Señor, que tú nos has dado. Gracias porque vemos que tu palabra es fiel y verdadera, Señor, porque nos redarguye, nos enseña, nos instruye y nos corrige. Señor, te pedimos, Padre, que tú renueves nuestras fuerzas cada mañana. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido incrédulos, si hemos sido cobardes, si hemos tratado de evadir nuestras responsabilidades o enfrentar la vida. Tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Señor, perfecciónanos en tu amor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender y comprender este consejo y que de ahora en adelante, Señor, podamos experimentar ese poder, ese amor y ese dominio propio que tú has puesto en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Señor, que en verdad podamos proteger y entender lo importante que es guardar y proteger nuestra mente para que la adversidad de esta vida, las aflicciones de esta vida, la angustia, la desesperación, el sufrimiento, la pena, el dolor, no se apoderen de nuestra mente y nos desvíen del camino de la fe. Y que no terminemos al rato abandonándote, ¿sí? Y volviendo al mundo. Señor, te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos ayudes, que pongas paz en nuestro corazón. Y como dice tu palabra, solamente tú, Señor. Los muchachos se cansan, se fatigan, flaquean y caen. ¿Sí? Pero tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no te cansas ni te fatigas. Y tu inteligencia es suprema e infinita, porque tú eres el Dios verdadero. Señor, renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos a levantar esas alas como las águilas. Ayúdanos a seguir caminando, a no sentir el cansancio, Padre, para seguirte sirviendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy, para tu honra y tu gloria, con integridad y honestidad delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que yo creo que nos vamos a llevar 2 o 3 temas más con esto de la mente.